título de mi presentación es Vínculos para la salud mental del humano del futuro. Entonces, estamos hablando de un ser humano con una vida que ya sabemos se va alargando, un ser humano además inmerso en un mundo de tecnología que extienden en cierto modo su cuerpo y sus capacidades, pero necesitamos también de un ser humano cuya mente esté bien, saludable, un ser humano que pueda ser feliz. El objetivo de mi presentación es entonces compartir con ustedes los conocimientos que vienen de la psicología y nos hablan de la importancia de los vínculos interpersonales, cómo ellos impactan la salud mental y cómo esto incide también en la prolongación de la vida. Esta es mi hoja de ruta que está alojada en cierto sentido o en todos los sentidos en el centro de investigación que yo dirijo, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. En este centro de investigación, en que somos muchos de los investigadores, investigamos estos distintos temas. Entonces, lo que traje hoy día y voy a presentar en el orden que aparece acá son algunos resultados sobre vínculos y salud mental, sobre la transformación de los vínculos y la depresión, y sobre las tareas que tenemos todos para la salud mental del futuro. Partamos por lo básico. ¿Qué son los vínculos interpersonales? Los vínculos son uniones, vienen del latín vinculum, entre dos o más personas. Y todos tenemos vínculos, sin vínculos no podríamos vivir. Son los vínculos de nuestra familia, nuestros amigos, los que se dan en el trabajo, cuando emprendemos algo con otros. Estamos inmersos en nuestros vínculos, pero nuestros vínculos pueden ser de mejor o peor calidad y esto influye en el resto de nuestras vidas. Desde la psicología podemos hacer la distinción entre vínculos primarios y también vínculos, llamémosles sociales o comunitarios. Voy a hablar en primera instancia de los vínculos primarios y les traje, algunos deben conocerlo, esta ilustración de este famoso dibujante chileno Guillo, que se ha dedicado especialmente a temas de ciencia, tecnología e innovación. ¿Y qué nos muestra Guillo? Nos muestra una madre o una mujer, puede no ser la madre, el bebé con un bebé, y un padre, un hombre, con el bebé también. Y nos muestra esta relación afectiva cercana que todos conocemos por apego, que hace 30 años atrás no era una palabra conocida en el mundo y hoy día en todas las salas de parto, espero en todas, de este país y en otras partes del mundo, es un tema y de hecho se intenta favorecer desde las primeras horas o minutos de vida. Estos vínculos primarios y con ello el apego son la base de todo el desarrollo humano, tanto en las dimensiones afectivas, aprendemos a reconocer nuestras propias emociones cuando el otro nos hace de espejo y también le pone nombre a estas emociones. En lo afectivo, entonces, en términos cognitivos, a través de la interacción temprana con otros, desarrollamos nuestra mente, nuestro pensamiento. Y por supuesto en términos sociales, porque las primeras relaciones humanas que tengamos en la vida nos van a marcar, para bien o para mal, en términos de las relaciones afectivas que tengamos posteriormente. Esto no significa que sea irreversible. De hecho, yo investigo en psicoterapia y yo sé que puede ser reversible, pero es mucho más trabajoso. Esta primera impronta la tenemos como mochila en la vida. Pero les decía que los vínculos comunitarios también son muy importantes, son nuestro sostén en la vida. Y si nos vamos a la historia de la humanidad y los conocimientos que nos ha deparado la sociología y la antropología, podemos decir que los vínculos comunitarios son la base misma de la sociedad. Sin la cooperación mutua en torno a tareas no se hubiera desarrollado la civilización humana tal cual como la conocemos. No tendríamos sociedad, no tendríamos instituciones, lo colectivo es crucial. En síntesis de esta primera parte, la esencia para la salud mental son los vínculos y a la vez son la base de la felicidad.
Hay muchos estudios que muestran que aquello que hace más feliz a las personas no es precisamente el dinero, aunque podríamos decir que una cierta base se necesita, pero sobre ella no es el dinero, no es el poder. Lo que más explica la sensación de felicidad de las personas son los vínculos. Pero ¿qué nos ha pasado? Los vínculos han sufrido grandes transformaciones, sobre todo en las sociedades occidentales. De las otras no tengo tanto conocimiento, por lo tanto no diré nada. Y nosotros en Chile nos podemos llamar una sociedad occidental también. Y son dos las grandes transformaciones que quisiera mostrarles. Una tiene que ver con lo que desde la sociología, con sociólogos como Beck, Bauman, Castells y muchos otros, se ha llamado el proceso de individualización, que es un fenómeno al que estamos asistiendo desde hace décadas en Chile. Yo diría, ha sido más claro a partir de los 80. Y por otra parte, tenemos esta bastante más nueva transformación a la que ha estado dedicada fuertemente este Congreso, que son las transformaciones de los vínculos a través de las tecnologías de información y comunicación. Pero voy a quedarme por mientras con la primera transformación. Nuevamente les traje un dibujo de Guillo que muestra esta primera transformación, el proceso de individualización. ¿Qué significa? Que empezamos cada vez a depender más de nosotros mismos, a entender los logros en la vida como logros individuales. Estamos en una relación de competencia con los demás. ¿Y qué pasa con ello? Se rompen los vínculos y nos quedamos solos. Y para que me crean más allá del dibujo, traje acá unas estadísticas de un estudio que ya tiene sus años intencionalmente, porque fue parte del informe de desarrollo humano en que yo participé hace unos años atrás y que nos muestra, todo el informe está dedicado al bienestar subjetivo, y nos muestra que los chilenos nos sentimos solos. Y si ustedes miran el gráfico y ven que en la columna izquierda tenemos los niveles de ingresos más altos y en la derecha los niveles de ingresos más bajos, podemos ver que no solamente en Chile estamos bastante solos, ya desde hace más de 10 años, sino que además, mientras más pobres, más solos. La consecuencia de esto es que perdemos nuestro apoyo social. Entonces, acá, si ustedes suman así rápidamente, tenemos un 20% de chilenos que dicen que nunca o muy pocas veces pueden hablar de sus problemas con su familia y amigos. Esto es una realidad triste y que tiene que ver con esta transformación de la que estoy hablando. ¿Qué nos pasa cuando estamos solos? Nos deprimimos. Y eso es lo que han demostrado sistemáticamente las cifras chilenas sobre depresión, que se han hecho con distintos instrumentos y por lo mismo son bastante válidas. Nos muestran, dependiendo del instrumento de medición, que en Chile tenemos síntomas depresivos entre un 16 a un 20% de la población. Esto es muy alto, esto está por encima del promedio mundial. Y nuevamente mirándolo de acuerdo a tramos de ingreso, y acá tenemos los ingresos más bajos al lado izquierdo y los más altos, ahora está dividido en 10 al lado derecho. Si ustedes siguen la barra azul, pueden ver una gradiente que va desde mayores síntomas de depresión moderada, severa, hacia menores síntomas de depresión. Entonces, nuevamente, estos datos son muy actuales, son del 2018. Podemos ver que la depresión no solamente es alta en Chile, sino que se distribuye desigualmente de acuerdo al ingreso. Esta es la primera parte de mi presentación, ahora, mejor dicho, la primera y la primera mitad de la segunda. Y ahora pasamos a la segunda transformación, porque yo había anunciado dos que impactan nuestros vínculos. La segunda transformación es aquella de la que hemos hablado muchísimo en este congreso, que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación. Nuestra comunicación ha cambiado, nuestras redes. En psicología, hace 30 años se hablaba de redes sociales como un concepto psicológico. Si yo les digo redes sociales a ustedes, hoy en día estamos pensando en Internet.
O sea, de hecho, hasta el concepto cambió de significado. Pero no solo el concepto, nuestras comunidades han cambiado. Las comunidades que antes eran más territoriales, que tenían que ver con la interacción cara a cara, hoy en día son comunidades que son fuertemente mediadas por nuestra tecnología. Y lo que quisiera decirles es que personalmente considero, soy una convencida, que si hacemos bien las cosas, estos vínculos tecnológicamente mediados son una oportunidad más que una amenaza. Nos cambian como seres humanos, por cierto, cambian nuestras comunidades, pero podemos sacar el mejor provecho de ellos y de hecho podemos hasta revertir parte de este proceso de individualización que les mencioné antes, si lo hacemos bien. Entonces, hoy día, claro, tenemos nuevas formas de comunidades. Ha cambiado el concepto de espacio, el modo de interactuar. Esto tiene un efecto psicológico. Ya no nos identificamos, no somos partes de una sola comunidad a lo largo de la vida, como era en el pasado. Pertenecemos a muchas comunidades simultáneamente. Y estas comunidades nacen y desaparecen en nuestras vidas. Por lo tanto, la conformación de nuestra identidad cambia. Y claro, esta nueva temporalidad de las comunidades es muy contingente, tiene que ver con determinados hechos que las conforman y frágil en el tiempo. Pero junto con la transformación de las comunidades nos vamos transformando también como seres humanos y ahí está nuestro desafío. Y por lo tanto, quisiera hablarles ahora en la última parte de mi presentación sobre el futuro. Las grandes preguntas que hemos tenido durante todo este congreso y seguiremos teniendo. ¿Queremos transformarnos como especie? Podría ser una encuesta, no la voy a hacer. Voy a dar una respuesta muy simple. No es algo que podamos decidir. Ya nos estamos transformando. O sea, no hay un retorno. Nos estamos transformando como especie. Entonces nos queda nada más que la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿podemos decidir qué especie queremos ser? Que también nos ha acompañado a este congreso. Yo diría sí. Tenemos una ventana de oportunidad si hacemos bien las cosas. Y como yo he estado hablando de vínculos, solamente me voy a referir a los vínculos cuando estoy diciendo que quizás podemos hacer bien las cosas. Y me tomo entonces de la imagen emblemática de este congreso, que cuando la vi sentí un maravilloso calce con el tema que quería presentarles, lo que me puso muy contenta. Tenemos entonces en esta imagen algunas de las 3 tareas centrales que quisiera yo en este momento, comillas, defender para el ser humano del futuro. Tenemos en esta imagen emblemática un ser humano del futuro que está conectado, su cuerpo está conectado con la tecnología y a través de la tecnología que está en este aparato que tiene en la cabeza nos podemos imaginar que está conectado con el mundo. Tenemos por ende un ser humano hiperconectado. Esa es nuestra primera tarea, en realidad no, ya estamos en ello, ya estamos inmersos, pero podemos aprovecharla mucho más aún. Pero la segunda tarea, y acá entra la psicología, y no solo la psicología, sino que entran las prácticas contemplativas, tenemos que tener esta hiperconexión con el mundo y a la vez estar conectados con nosotros mismos. Y esto es lo que representa esta bella imagen en esta práctica contemplativa, ¿no es cierto?, en que de una vasija cae agua sobre, no sé, una esfera, y se nota que la persona está ensimismada. Es una práctica meditativa. Entonces, esa es la segunda tarea y ahí podemos aprender mucho de las culturas orientales. Y la tercera, que no está en la imagen que la aporto desde la psicología, tenemos que hacer esto con un vínculo genuino y empático con los demás. Y la psicología nos ha enseñado que para ser empático con otros, y parece casi una paradoja, tenemos que ser muy empáticos con nosotros mismos también. Tenemos que estar muy conectados con nosotros mismos. Y un último antecedente que quisiera compartir, porque estamos hablando de prolongar la vida. Los estudios muestran algo que quizás no es evidente para todos, pero que los vínculos interpersonales no solamente nos hacen más felices, eso es algo conocido, sino que de facto prolongan la vida.
Hay unos estudios que a su vez han juntado todos los estudios existentes en un metaanálisis y han mostrado que las personas que tienen buenos vínculos interpersonales viven más tiempo. Entonces se vive más tiempo, pero además con calidad de vida. Y me despido ahora y les agradezco mucho con un poema, porque no solamente de ciencia se alimenta el ser humano, sino también de poesía y arte en general, y este poema sintetiza lo que yo acabo de contarles. Muchas gracias.